Vamos a dar inicio a la sesión, a la parte científica. Entonces, como había dicho al comienzo, se tratará un tema muy importante, que es la menopausia, acompañando la nueva fertilidad. Este es un tema importante, cuando han intervenido colegas van a ser presentados por el doctor Juan Machmula y un colega peruano. El coordinador y moderador de esta sesión ha sido el doctor Juan Pedro Machmula Casano, que, como todos lo conocemos, es un médico fisioterapeuta, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es past presidente de la Sociedad Peruana de Ginecología y es maestro latinoamericano de conferencia. Doctor Juan Pedro Machmula va a presentar su presentador de Juan. Gracias, presidente, doctor Víctor Sandoval. Muy buena noche con todos los presentes. Realmente para mí es un orgullo y un honor representar como moderador de esta sesión, y en la cual vamos a tocar un tema muy importante de lo que se ha venido desarrollando en relación al tema de climaterio y menopausia, que después de la sesión del Cairo en el año 1994, dentro de lo que es la salud sexual y reproductiva, ha tomado una nueva trascendencia, al extremo que ahora sí tenemos que conocer puntualmente muchos aspectos. Todos sabemos la importancia que ha tenido el desarrollo de la terapia hormonal en la menopausia, especialmente en los casos fisiológicos, de acuerdo a cada expectativa de cada situación regional, a nivel internacional y también local. Entonces, existen algunas variables técnicas, algunas variables culturales, pero creo que es importante de la trascendencia de la terapia después de WHI, en la cual todos sabemos que tuvo mucho sesgo. Ahora se habla de las famosas ventanas de oportunidad. Y creo que el uso de la terapia está relacionado esencialmente a los problemas cardiovasculares, de evitar toda vez que en la etapa de menopausia la mujer llega a compensar lo que en equidad se da también esta patología con varones. Sin embargo, ahora se abre una nueva puerta que creo que todos debemos conocer, y creo que será parte también de lo que nuestros grandes exponentes de esta noche nos van a ilustrar. Es el tema de cómo caminar a la transición de la menopausia a través de las terapias en la mediana edad, específicamente en la terapia premenopáusica. Y eso se considera como un tema fundamental para evitar problemas que a futuro pudieran ver, toda vez que las esperanzas de vida cada vez son mayores en nuestras poblaciones. Entonces vale la pena no solamente vivir más, sino también vivir bien, con calidad de vida. Como le dije, tenemos tres excelentes ponentes, uno de nuestro país y dos de Latinoamérica, de los países hermanos, tanto del Ecuador como de Perú. Los voy a ir presentando en cada uno de los temas. Van a tener 20 minutos de presentación, y cualquier pregunta lo van asumiendo ustedes en el lado de los chats por comentarios, para ir valorando estas presentaciones. Primero presentaré al doctor José Rojas Jaimes, el consultor peruano. Él, dentro de su hoja de vida, es past presidente de la Sociedad Peruana de Climaterio, es experto latinoamericano en climaterio y menopausia de CONFLACIM, miembro del Comité de Expertos en Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, INSA, profesor asociado de ginecología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología EICO. Él tiene un diplomado en endocrinología reproductiva en la Universidad de Alcalá de España. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología de nuestra sociedad, UPOC, y es jefe de departamento de ginecobstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Él tocará el tema relacionado a la evaluación de la paciente en el climaterio. Tiene usted 20 minutos, doctor Jaime, para su disertación.
Adelante. Muchas gracias, doctor Maximula, por la presentación. Adelante. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, siempre hay un poquito de dificultad a veces esta situación de la parte virtual, nos puede a veces malas pasadas. En primer lugar, mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y en especial al doctor Juan Maximula, coordinador de esta sesión, por permitirme estar una vez más con todos ustedes. Y al mismo tiempo mi saludo al doctor Ángel Calle y al doctor Constantino Cerotas, distinguidos expertos del climaterio con quien me toca compartir esta sesión. El tema que me han asignado es básicamente cómo evaluar el climaterio. Y esta es una situación que en el transcurso del tiempo ha ido cambiando y efectivamente es bueno tener presente algunos aspectos con respecto a cómo se debe hacer esta evaluación en la paciente climatérica. Este es el contenido que vamos a desarrollar en estos breves minutos y básicamente nos vamos a centrar en la parte de la evaluación. Creo que es importante manifestar, ya que es necesario comprender por qué es menester siempre conocer este tema, es que la población mundial ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. Es así que en el inicio de 1800 había en general 1.000 millones de personas y eso ha ido cambiando. Tan es así que se espera que para el año 2050 haya 9.000 millones de personas, o sea, 9 millones de personas en el mundo. Y de ese número extenso de personas que van a existir, van a haber 1.000 millones de mujeres que van a ser mayores de 50 años. Esto implica que tiene que haber una consistente práctica desde el punto de vista de salud pública para evaluación de estas pacientes. Esto también es una situación ya muy conocida, pero que la pongo para introducir bien el tema que me corresponde, en la cual podemos ver que la expectativa de vida de la mujer ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. Esta línea amarilla corresponde básicamente a la edad de la menopausia y esa prácticamente no ha cambiado en el transcurso del tiempo, se ha mantenido igual, pero en la década o en los años de 1850 la expectativa de vida de la mujer en realidad no llegaba a los 50 años. ¿Qué quiere decir? Que muchas mujeres incluso morían antes, sin llegar a tener su menopausia. Eso ha ido cambiando y en 1900, ya entrando al siglo XX, la expectativa de vida ha ido cambiando paulatinamente. Tan es así que ya para el año 2000 la expectativa de vida mundial de la mujer estaba alrededor de los 80 años. En este pequeño gráfico que se puede encontrar en internet, uno puede ver cómo cambia la expectativa de vida de acuerdo al país. Y podemos ver en la que está coloreada, color verde, están los países básicamente de Norteamérica, Europa, Australia y algunos países de Sudamérica tenían una expectativa de vida por encima de los 80 años. Pero el Perú está coloreado de azul, está alrededor de 70 años, pero pueden ustedes ver que hay algunos otros países todavía en otros continentes con expectativas de vida mucho menores, incluso por debajo de 40 años. Entonces esto es importante conocerlo para ver cuál es el manejo que tenemos que hacer. Entonces lo primero que tenemos que entender es si las mujeres están avanzando en edad, y son muchas mujeres, tenemos que ver si realmente la menopausia produce un impacto o no en la salud de la mujer. Porque si no es así, en realidad esto pasaría como cualquiera de los años precederos en la cual la mujer se ha ido desenvolviendo. Y esto ya ha sido muy estudiado a nivel mundial. Tal es así que ya se conoce bien que la menopausia produce un impacto en la salud de la mujer en muchos aspectos, especialmente en la calidad de vida, donde produce un deterioro. Asimismo, produce un aumento del riesgo cardiovascular y del riesgo de osteoporosis. Produce un deterioro cognitivo. Y uno puede seguir buscando y evaluando otra serie de aspectos como por ejemplo alteraciones psicológicas,
deterioro en la sexualidad, deterioro musculoesquelético, y podemos seguir aún más. Y vamos a ver que cuando llega la mujer a esta etapa, efectivamente existe impacto en diferentes variables que pueden ser evaluadas en la mujer. Obviamente no todas presentan todo, algunas presentan 1, 2, 3 o más de estos impactos que se pueden determinar, algunas muy pocos, pero en términos generales la gran mayoría va a tener un impacto en su salud a causa de la menopausia. Entonces, la primera conclusión que podemos tener es que la menopausia produce un impacto en la salud de la mujer, y además que la mayoría de estas mujeres se van a ver afectadas por sintomatología diversa y de grado variable, y además que puede durar mucho tiempo. Además puede ser esta etapa el inicio de enfermedades metabólicas y otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas que pueden deteriorar su calidad de vida. Entonces es un momento importante en la vida de la mujer para hacer la evaluación y ver qué es lo que continúa en la posmenopausia. Ahora, ¿cómo se debe hacer esta evaluación? Esto realmente ha ido cambiando en el tiempo. Acá en esta figura ustedes pueden ver diferentes grupos de mujeres. Es por tanto importante tener presente los tipos de variables que traiga cada mujer desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista social, cultural, educativo, socioeconómico, etcétera, porque la evaluación puede variar, la expectativa de cada una de ellas también es diferente. La idea es buscar una forma de cómo llegar a evaluar a cada una de ellas, incluso de que puede ser comparativa. En ese sentido se ha trabajado mucho en el mundo durante muchos años, y lo que se ha visto es si está produciendo una serie de impactos en la salud de la mujer en una serie de temas, entonces hay que evaluar esos puntos. Y la primera sería evaluar la calidad de vida de la mujer. Para ello es necesario usar un instrumento que tenga características importantes, que son las que están aquí. Primero, este instrumento debe ser autoadministrado, se debe entregar a la mujer y ella debería responder en realidad sin necesidad de ninguna tutoría. Quizás estar al costado para ver si hay alguna pregunta en la que uno puede ayudarla, pero en realidad debe ser lo que ella pueda determinar de acuerdo a sus vivencias. Asimismo, este cuestionario debe ser relevante con los temas que importan a la mujer. Muchas veces, a veces se hace una evaluación para una mujer citadina y que es muy diferente a veces de lo que es relevante para una mujer del campo, especialmente en países como el Perú, donde hay una variedad de geografía, ¿no? Costa, sierra, etc. Y tercero, debe ser multidimensional, o sea, no solamente evaluar la parte sintomatológica, sino tener una serie de dominios. En ese sentido, desde mucho tiempo, incluso desde el siglo pasado, se ha ido trabajando una serie de escalas de evaluación de calidad de vida, y creo que las más utilizadas han sido las que están aquí. Primero, la escala de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud, la que fue recortada, que tenía 26 ítems y que tenía 4 dominios: salud física, la salud psicológica, relaciones sociales y ambiente. Posteriormente salió el MENCOL, también una escala que ya tenía 29 síntomas, y también con dominio vasomotor, psicosocial, físico y sexual. Salió la escala de Green, que tenía 21 síntomas, con dominio psicológico, donde básicamente incluye ansiedad y depresión, dominio somático, vasomotor y sexual. Incluso esta escala se usó mucho para evaluar ya la terapia hormonal menopáusica. Actualmente hay otras escalas. La que se está usando mucho es la Menopausia Rating Scale, es un cuestionario estandarizado para medir la severidad de los síntomas menopáusicos, que solo tiene 11 ítems y 3 dominios: somático, psicológico y urogenital, y que básicamente corresponde a este cuestionario que estamos presentando aquí. Esto se debe entregar a la paciente. Tiene dos partes.
tipo de molestia y el grado de molestia, o sea, cómo son sus molestias, ¿no? Si no siente molestia, marcará 0, si siente molestia leve 1, moderada 2, si es una molestia muy importante 3, si siente demasiada molestia 4. Y uno va evaluando los diferentes dominios. El dominio somático son las 4 primeras preguntas. La primera, que va básicamente a todo lo referido a síntomas vasomotores. Entonces aquí se pregunta sobre bochornos, sudoración, calores, y la paciente debe marcar de acuerdo a lo que ella crea conveniente. La segunda, del punto de vista somático, es las referidas a molestias al corazón. Y aquí es la pregunta: sentir latidos del corazón, sentir palpitaciones o presión de pecho. La tercera es dificultades en el sueño, ver qué tipo de insomnio tiene, dificultad para conciliar el sueño, insomnio, se despierta en la madrugada muy temprano y no puede dormir, entonces va a marcar también de acuerdo a ello. La cuarta pregunta está referida a las molestias musculares y articulares. Entonces aquí dolores de huesos y articulaciones, situación que es muy prevalente generalmente en la población latinoamericana, dolores reumáticos, que también se deben preguntar. Entonces esa es la parte somática. En la parte psicológica son los 4 siguientes ítems. Aquí se debe preguntar, que es la pregunta 5, sobre el estado de ánimo de crisis. Lo que se ve ahí es sentirse deprimida, decaída, está triste, generalmente a punto de llorar, se llamaba la habilidad emocional, sin ganas de vivir. Es una situación que se presenta en algunas pacientes y debe marcar de acuerdo a lo que cuenta. Posteriormente, ver si la paciente está irritable. Aquí ve sentirse tensa, explota fácil, sentirse rabiosa, sentirse intolerante, y también tiene que hacer la marcación. La séptima es ansiedad, sentirse angustiada, temerosa, quieta, con tendencia al pánico, que puede presentar algún grupo de mujeres, incluso ha llevado en algunos casos a tratar a las pacientes en forma peyorativa. Y la última de este grupo de dominio psicológico es todo lo referente al cansancio físico y mental. Rinde menos, se cansa fácil, hay olvidos frecuentes, mala memoria y le cuesta concentrarse sobre algunos aspectos, situaciones que todos los que manejan climaterio han encontrado en algún momento en las pacientes. Y la tercera, el tercer dominio es el dominio urogenital. Aquí podemos ver primero si hay problemas sexuales, menos ganas de sexo, menor frecuencia de relaciones sexuales, menor satisfacción sexual, ver la parte de problemas al orinar, se orina muchas veces, si hay urgencia de orinar, si se tapa la orina, y la parte de sequedad vaginal, si sientes genitales secos, malestar, ardores genitales, malestar o dolor con las relaciones sexuales. Entonces la paciente tiene que hacer la marcación, esta es una forma de evaluar esa parte. Esta escala del MRS va a ver que la calidad de vida está comprometida si el puntaje total es mayor de 15 y si es mayor de 8 es una afectación moderada y mayor de 4 y también se puede evaluar por dominio. En algunas pacientes que se presentan básicamente, por ejemplo, el dominio psicológico, ¿no? Estará alterado cuando el puntaje es mayor de 6, en el dominio somático mayor de 8 y en el dominio urogenital mayor de 4. Me permitió poner este ejemplo, ya que en estas presentaciones que hace la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología ingresan muchos residentes, también médicos generales. Entonces, este es un relato clásico de una paciente que acude a un servicio de ginecología o una unidad de climaterio, ¿no? Paciente de 49 años, con última regla, hace 19 meses, que acude por bochornos, sudoración, palpitaciones, y que se presentan especialmente por las noches, por lo que no puede dormir y se despierta por momentos. Refiere cansancio físico y a veces presenta dolores articulares. Por momentos se torna irritable, por momentos ganas de llorar. Asimismo, presenta leve sequedad vaginal y ha perdido el interés sexual, por lo que tiene problemas con su función.
evaluación que de todas maneras llegas, no tan completa, pero al menos compartes a los consultorios de climaterio. Entonces a esta paciente se le debe entregar este cuestionario de menopausia rating fiscal y la paciente debe marcar de acuerdo a lo que ella vea conveniente o lo que se presente y en forma sola. Entonces, por ejemplo, esta paciente que marcó de esta forma, ¿no? 8 calores, marcó 2, molestias al corazón, marcó 3, dificultades en el sueño 2, molestias musculares, también marcó 2, y así sucesivamente la marcación en cada uno de los aspectos de cada dominio. Por ejemplo, en el dominio urogenital, en la parte de problemas sexuales, marcó 3, como lo refería, pero en los problemas de orina, urgencia o escape de orina marcó 0, o sea que no tenía problemas. O sea, puede haber una gradación de 0 a 4. Y en la parte de sequía vaginal marcó 2. En este caso no había la demasiada molestia, a pesar de que la paciente ya tenía el diagnóstico de menopausia al estar más de un año ya sin reglas y con 49 años. En esta paciente se hace la suma de lo que puede corresponder a esta escala de menopausia radical, el puntaje médico obviamente está por encima de 15, podemos concluir que hay una afectación de la calidad de vida. Cuando se ve por dominios, el dominio somático tiene mayor de 9, dominio psicológico mayor de 7 y el dominio urogenital mayor de 5, quiere decir que en cada uno de los dominios había afectación. Puntaje de 21, que era el total, mayor de 15, por lo tanto había una afectación de la calidad de vida, y en la parte por dominios, tanto en el somático 9, en el dominio psicológico 7, en el urogenital mayor de 4, había también afectación. Por lo tanto, había una afectación de la calidad de vida, y eso indica que esta paciente, si es que acude al consultorio, está acudiendo porque tiene problemas y está pidiendo ayuda en ese momento para ver qué tipo de intervención se puede realizar. Obviamente puede haber diferentes tipos de intervención desde el punto de vista primero de lo que corresponde al retiro de algo conocido de ejercicio o terapia hormonal, como vamos a ver más adelante con los siguientes dispositivos. La segunda evaluación que también es importante manejar era la parte del riesgo cardiovascular. Obviamente nosotros no vamos a convertir al ginecólogo en un cardiólogo, pero sí somos el administrador de la salud de la mujer, es donde la mujer va primero al ginecólogo, especialmente en este momento. Entonces es el momento en que nosotros podemos hacer una evaluación consistente en este tema. Entonces esta parte cardiovascular se operativiza aquí en el concepto del síndrome metabólico. Este síndrome metabólico es una lista de factores de riesgo cardiovascular, que básicamente son los que hay que hacer la medición de la obesidad abdominal, ¿no? Que es medir el perímetro abdominal, que básicamente se ha puesto como un punto de corte de 88 centímetros. Hay que hacer bien esta medida, que debe hacerse en la línea medio clavicular y por encima de la cresta ilíaca y debajo de la última costilla, para evitar que pueda haber alguna dificultad en el momento de la vida. Asimismo, la toma de presión arterial, cuyos valores están dentro de los criterios que ya pueden tener riesgo, cuando la presión sistólica está en mayor de 130 o la diastólica mayor de 85. Asimismo, la glicemia, la glucosa, que se encuentra mayor de 110 miligramos por mililitro, y la parte que corresponde al perfil lipídico, donde se debe ver primero el valor del HDL y colesterol, que debe estar por debajo de 50, y si los triglicéridos están por encima de 150 miligramos por eso. Si esto está ocurriendo de esta forma, quiere decir que hay un aumento del riesgo cardiovascular. Y eso obviamente se puede manejar en el consultorio hasta donde sea posible, si es necesario hacer la interconsulta correspondiente con el cardiólogo, con quien se debe trabajar de forma paralela. Estos son los criterios, nuevamente, del
síndrome metabólico, donde vemos que lo obedecía abdominal con un perímetro mayor de 88, la presión arterial sistólica si es mayor de 130 y el mayor de 85, o incluso ya si la paciente está recibiendo tratamiento, lo cual generalmente no es usual, pero hay algún grupo de mujeres que sí pueden ya ser hipertensas. El HDL si está por debajo de menos 50 miligramos por decilitro, o si está en tratamiento para este problema, el tratamiento de dislipidemia, si los triglicéridos está mayor de 150, o ya tiene tratamiento específico, o si tiene glicemia mayor de 110 o tratamiento de diabetes. En realidad, el síndrome metabólico, según los criterios de OMS, se hace el diagnóstico cuando están presentes 3 de estos criterios y deben ser manejados en lo posible si los aspectos no son pues severos desde el punto de vista del ginecólogo y con las ayudas correspondientes. La tercera parte en la cual uno debe incidir en la evaluación es ver si la paciente está en posibilidad de tener una osteoporosis. En ese sentido, hay una serie de aspectos que también se pueden ver. Primero, la osteoporosis es una afección de la epidemia silenciosa de este siglo y es la pérdida de la masa ósea y asimismo el deterioro de la microestructura de tejidos, lo que se ha visto que es una alteración tanto de la cantidad como de la calidad ósea, lo que en algún momento se ha denominado una alteración de la resistencia ósea. Asimismo, esto proclive a que haya un incremento en la fragilidad del hueso con aumento en el riesgo de fractura, como puede verse en esta figura, un hueso sano, un hueso con osteopenia y un hueso osteoporosis. Esta osteoporosis, en realidad, hay varias formas en las cuales uno podría evaluar. Una de ellas es este instrumento de evaluación de riesgo de osteoporosis, el ORAI. Es un instrumento que se usó por mucho tiempo, ahora no se usa tanto, que solo tenía 3 aspectos para ver: la edad, el peso y el uso de terapia hormonal. Y el riesgo, cuando se encontraba mayor de 8 puntos, su sensibilidad era adecuada, pero una especificidad muy baja. Por ejemplo, una paciente que ya tiene 55 años, pongamos, ¿no? Y le da 5 puntos, y si su peso estaba, por decir, de 60 a 69 años, 65, digamos, de peso, por ejemplo, que tenía 3 puntos, entonces 5 y 3 ya 8. Y si no recibía terapia hormonal 2 puntos, tenía 10, entonces estaba en riesgo. Y así, quizás el más usado actualmente es el FRAC, que es una evaluación también de los riesgos de osteoporosis, incluye 12 factores de riesgo, vamos a ver en una siguiente diapositiva. Y la otra es ya la densitometría ósea a pacientes que tengan riesgo. Esto también, lo de la densitometría sí está en discusión. Ahora lo que se busca es que toda paciente que esté en la menopausia y tenga riesgo, en realidad debe tener una evaluación basal. Es verdad que es esta herramienta propuesta por OMS, que calcula la probabilidad de sufrir a 10 años una fractura mayor. Y el objetivo principal, obviamente, es identificar pacientes de alto riesgo candidatas para tratamiento farmacológico. Dentro de los aspectos que valoraba este cuestionario está la edad, el sexo, el peso, la estatura, ¿no? Y si había fractura previa o no, si los padres tienen fractura, ¿no? Si toma glucocorticoides, si la paciente tiene osteoporosis secundaria, ¿no? O si, como último, si tiene una densitometría que se debe poner. Entonces, esto es una forma adecuada, el FRAC, que se está usando ahora para determinar si esta paciente tiene alto riesgo o no de tener una fractura mayor en los 10 años sucesivos. Y después también la evaluación que se debe hacer a este grupo de pacientes están los estudios de laboratorio que se deben hacer en la perimenopausia.
Obviamente, de todas maneras, a todas las pacientes que acuden a estos consultorios o unidades de climaterio, hay que hacer una citología cervical o papá Nicolau, y el objetivo es la detección oportuna de cáncer cérvico-útero, especialmente en países como el Perú, donde hay la epidemiología nos dice que todavía estamos dentro de los países con alta prevalencia e incidencia de cáncer de cuello útero. Asimismo, se debe hacer un perfil empírico, ¿no? La justificación es la detección oportuna de enfermedad cardiovascular y la evaluación de la presencia de síndrome metabólico, como lo manifestamos. Se debe hacer una glucosa sérica. Aquí hay que ver el aumento de resistencia a la insulina, que es inclusive en esta etapa, la evaluación del síndrome metabólico, y además algunas pacientes que puedan estar iniciando ya una diabetes mellitus en esta etapa. Asimismo, todas estas pacientes se les debe hacer un estudio de las mamas, una mamografía bilateral y ecografía de mamas, la evaluación. Doctor Rosa tiene 2 minutos, por favor. Sí, ya, la evaluación integral de las mamas por aumento de la prevalencia de cáncer en este grupo, y además teniendo en cuenta de que si las pacientes van a iniciar terapia hormonal, entonces esta parte es muy importante tener presente, especialmente para la evaluación periódica, que es lo recomendable en este caso. Asimismo, se debe hacer una ecografía pélvica, donde debe ser la evaluación de la patología uterina, ovárica, y especialmente la evaluación endometrial, especialmente si está recibiendo terapia hormonal o si hay la presencia de algunos sangrados que deben ser determinados y evaluados por el médico tratante en este caso. Asimismo, se debe hacer el examen de vías urinarias por la alta prevalencia de infecciones urinarias en esta etapa, y además porque rápidamente estas pacientes entran ya al denominado síndrome urogenital de la menopausia, por eso que esta situación también debe ser valorada. A todas estas pacientes es recomendable hacerles una evaluación tiroidea, se debe hacer una TSH cíclica mínima, si se puede 4 también, para el descarte de patología tiroidea, ya que toda menorrea secundaria hay que descartar el hipotiroidismo. Y además hay un grupo de mujeres en la posmenopausia temprana, más aún en la tardía, que hacen hipotiroidismo subclínico, entonces es importante tener esta medida. Y ya después de algunos años, todas las pacientes se evaluarán con densitometría por el riesgo de osteoporosis que hemos manifestado. Creo que de esta forma estoy terminando mi presentación y solamente terminaremos con estas conclusiones y recomendaciones. La menopausia produce un impacto en diferentes aspectos de la vida diaria de la mujer, por lo tanto se debe evaluar la calidad de vida, el riesgo cardiovascular, el riesgo de osteoporosis y todos los otros aspectos de toda paciente climática. Y los objetivos terapéuticos deben estar orientados a disminuir los riesgos encontrados en cada paciente individualmente. Eso ha sido todo, muchas gracias. Es una fotografía del Hospital Loaiza, el hospital donde yo trabajo, un hospital muy antiguo. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor José Rojas Jaime, por su presentación. A continuación vamos a escuchar de la República del hermano país del Ecuador, el doctor Andrés Calle Miñaca. Él es médico ginecólogo obstetra, máster en embarazo de alto riesgo, nutrición gestacional, también ha hecho curso de gerencia en salud, de endocrinología ginecológica y diplomado en bioética. Es el fellow americano del Colegio Americano de Ginecobstetricia ICOT, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Climaterio, Menopausia y Osteoporosis CIPRI, presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina 2022-2024, condecoración al médico científico Vicente Rocafuerte, entregado por el Congreso Nacional de la República de Ecuador en septiembre del 2007, maestro latinoamericano en climaterio y menopausia dado por la FLACIN en el año 2022, de obstetricia y ginecología dado por la FLASOC en el año 2008, y experto latinoamericano de endocrinología ginecológica ALEG en el año 2018. Autor y coautor de 50 libros de la especialidad y más de 300 publicaciones de revistas nacionales e internacionales. El doctor Andrés Calle tocará el tema sobre terapia hormonal, vías de administración
propósito. Adelante, doctor Cayo. Buenas noches, queridos amigos, es un gusto, aunque sea por estos medios electrónicos, los colegas peruanos, volverles a saludar, y tengo la certeza de que algún rato podremos visitarles. También agradecerle a ti, Juanito, por habernos tomado en cuenta en esta participación, y lo estamos haciendo muy encantados para poder compartir estos conocimientos con los colegas invitados a este tipo de reuniones. Bueno, me han pedido que hable sobre la vía de administración de los estrógenos de la terapia hormonal y qué ventajas y desventajas podemos tener. Debo manifestar, como siempre, que no tengo ningún conflicto de interés y recordar que lo que nosotros vamos a ver aquí es la parte de los principios generales al prescribir una terapia hormonal. Claro, hay que seleccionar a la paciente. Son mujeres generalmente sintomáticas, a pesar que hay algunas asintomáticas que por asunto de riesgos, de prevención de riesgos, desean usarla. Eso está todavía con interrogante. Vamos a tener una sincronización y mantener efectos de los estrógenos ováricos que ahora comienzan a disminuir en este periodo de la menopausia, e iniciar tempranamente, no esperar algún tiempo para iniciar. Y recordar que esta terapia debe ser personalizada, individualizada, cada paciente es un mundo diferente y por lo tanto se requiere que vayamos identificando cada caso. Aquí brevemente, solo para recordar las indicaciones para administrar terapia hormonal. Ustedes están viendo es la calidad de vida, como ha dicho nuestro colega Rojas anteriormente. Evaluar es súper bueno, el MRS es un buen cuestionario. Cuando hay falla ovárica prematura, el aparecimiento de molestias vasomotores, genitourinarias, molestias articulares, musculares, insomnio, alteraciones del estado de ánimo, disminución de la libido, prevención de osteoporosis y fracturas relacionadas, y también prevención de atrofia del epitelio, de la piel, etc. Los estrógenos que nosotros tenemos como alternativa están aquí resumidos en esta tabla, en donde tenemos los estrógenos naturales y los estrógenos sintéticos. Prácticamente el que domina el mercado realmente es los estrógenos sintéticos. En casi todo tenemos el estradiol en la dosis que ustedes están viendo. La parte del valerato de estradiol también está presente, pero en menor proporción. Los otros equinos, esterificados, todo eso prácticamente están en desuso. Sin embargo, nosotros vamos a hablar ahora de las vías de administración. Y aquí tenemos a la izquierda las vías clásicas, que es la vía oral, la transdérmica, la parenteral y la vía vaginal. Sin embargo, a la derecha también tenemos la posibilidad de, a través de la mucosa sublingual, nasal y conjuntival, administrar terapia hormonal. Y aquí tenemos la parte de los esquemas que se pueden administrar por dosis, en donde ustedes ven, por ejemplo, el 17-beta estradiol, que es el que originalmente es el propio del ovario. Nosotros teníamos la posibilidad de que sea transdérmico, por gel, por spray, por óvulos, etc. Y igualmente existe la posibilidad de variar las dosis de acuerdo a la presentación de cada uno de los elementos terapéuticos. Aquí las dosis recomendadas, en donde ustedes ven una dosis estándar, una dosis baja y una dosis ultra baja. No miren que no hay una dosis alta, porque en general en la terapia hormonal lo que se busca es básicamente una dosis estándar y o a lo mejor lo más baja que pueda regresionar la sintomatología que está teniendo una paciente, ¿no? Entre los efectos secundarios siempre es importante recordar esto, porque generalmente puede estar presentes los efectos secundarios, ya sea porque la vía que estamos administrando no es la adecuada o la dosis tampoco es la adecuada. Pero siempre que hay sangrado uterino en una paciente que está teniendo terapia hormonal, hay que investigarlo, hay que dejarla pasar. Generalmente aumenta la proporción de procedimientos de diagnóstico, por ejemplo, hacer histeroscopías, biopsias, puede haber tensión mamaria, dolor permanente de mamas, aumento de los procedimientos de diagnóstico de mamografías, estudios mamarios, etc. También se puede acompañar de náusea, hinchazón, dolor pélvico,
cefalea que muchas veces molesta bastante y a veces aumento de peso con la tensión inútil. Entonces, con este antecedente nosotros vamos a valorar la vía de administración. Primero hay que valorar la preferencia del usuario, la tolerancia a largo plazo, la disponibilidad de fármacos, porque a lo mejor yo receto algo que no encuentro en el sitio donde yo trabajo, en la ciudad donde la paciente reside, y también los costos, ¿no? Indudablemente esto va a dar una idea de qué es lo que nosotros podemos recetar. En esta parte es súper importante recordar cuáles son los criterios de selección. ¿La paciente tiene útero o fue histerectomizada? Si es que fue histerectomizada, entonces la paciente va a recibir estrógeno solo. Y también si la paciente tiene o no deseo de menstruar, pese a que ahora en la actualidad ya no desea seguir menstruando después de muchos años de haber tenido menstruación. ¿Cuáles las ventajas de administrar la vía oral? ¿Es fácil de administrar? Sí, es fácil de administrar. Realmente tiene una rápida absorción y efecto, un sencillo ajuste de dosis porque se puede planificar con la dosis de tableta, hay fácil proceso de interrupción, dejo de tomar y también los costos generalmente son bajos. Sin embargo, miren, la rápida absorción y efecto incluso depende mucho de si la paciente, por ejemplo, lo está tomando a una hora determinada, por ejemplo en la noche, después de comer, qué tiempo después de comer, si el estómago estuvo ocupado, no estuvo ocupado, etc. Eso tiene mucho que ver. Y los esquemas de administración pueden variar, como se puede ver aquí. Si es que es continua, es solo estrógenos en pacientes histerectomizadas, y si es que es con progestágeno, se puede hacer en etapas continuas, cíclicos y también trimestrales. Pero siempre que la paciente tenga útero, nosotros tenemos que administrar progesterona, derivados de progesterona, para evitar los efectos del estrógeno solo a nivel endometrial, que como ustedes saben es la hiperplasia endometrial y atipias y todo lo que puede conllevar. Recordar que la vía oral llega al estómago, y la vía del estómago, la absorción pasa por la circulación porta y va a llegar al hígado. Por lo tanto, el metabolismo hepático es muy importantemente variado por el efecto anabólico de los estrógenos. El efecto anabólico de los estrógenos es sintetizar, y el hígado sintetiza factores de coagulación fundamentalmente, aparte de muchas proteínas, etcétera, pero el efecto anabólico del estrógeno hay que tomar en cuenta, muy importante en este análisis. ¿Cuál es la parte de la desventaja de la vía oral? Es que a lo mejor se olvida la toma, se toma 2 horas después, 4 horas después, frente al día anterior. Eso hay que ser más o menos en horas parecidas. A veces puede haber sobredosificación, porque unas veces se tomó con estómago vacío, otras veces después de haber comido, puede haber efectos gastrointestinales, y lo que es importante, como va por el hígado la administración, la relación del estradiol y la estrona puede estar alterado, y ese es un efecto muy importante en el tratamiento de los síntomas que está requiriendo la paciente. No olvidar la parte del paso hepático, que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué pasa con el estrógeno transdérmico? El estrógeno transdérmico puede ser administrado como parche, como gel, como emulsión, como aerosol, todo a través de la piel. Y la dosis ideal de estrógeno que debe ser administrada es la que permite el alivio sistémico de los síntomas. Hay pacientes que pueden necesitar 2 veces un aerosol o un parche completo, medio parche, etc., hasta lograr el alivio de los síntomas. ¿Qué ventaja tiene? Evita el primer paso hepático. Esto es una ventaja fundamental, porque como nosotros recordaremos, desde la piel ya pasa directamente a la circulación de retorno, pasando hacia la parte cardíaca, y no va a pasar por la vía hepática. Por lo tanto, no hay la afectación de la vía oral, que tiene relación con los efectos de síntesis anabólica de proteínas, colesterol, etcétera, a nivel hepático. También es súper importante que la relación entre el estradiol y la estrona es casi cercana a lo normal, justamente por ese tipo de circulación que no es hepática, y el intervalo es más prolongado. Tiene también estas ventajas: generalmente hay menor sensibilidad mamaria, hay mejor tolerancia cutánea y puede ajustarse la dosis. Si es parche se puede cortar, etcétera, de acuerdo a la necesidad de cada paciente.
Igual los esquemas de administración tienen que tomar en cuenta si la paciente es histerectomizada o si la paciente tiene útero para alternar en los esquemas de esta forma progesterona o derivados de progesterona. La vía transdérmica, al evitar el paso hepático, pasa directamente al sistema cardiovascular y esto lleva beneficios al olvidar la parte del hígado en sus efectos anabólicos. Recordarles que en la parte de la piel es una cancha muy grande, de hecho es el tejido, uno de los tejidos más grandes del organismo, en donde la epidermis, la dermis y la hipodermis tienen gran circulación que a través de la tecnología de estos elementos terapéuticos permiten una absorción más o menos estándar de acuerdo a la administración. ¿Qué desventajas tienen? Hay reacciones dermatológicas, puede haber prurito, podría haber riesgos de sobredosificación, especialmente en pacientes que manejan spray. Además es súper importante que podrían alternar con otra vía, y además hay pacientes que no creen en la percepción de que por ahí ingrese bien el medicamento y lógicamente sí cuesta un poco más. La vía transdérmica, miren, puede ser tan importante en la administración que si es que nosotros mandamos una dosis reducida frente a una dosis normal, las respuestas incluso pueden ser bastante parecidas, porque el no pasar por el hígado evita parte de la eliminación. Debemos recordarles siempre que toda la parte hormonal, luego de circular, sea que ingresó por piel, o peor si ingresó por vía oral, al pasar por el hígado se inactiva. La inactivación va a hacer que vaya cada vez más disminuyendo la dosis. Y miren que al administrar transdérmico, incluso aquí tenemos un análisis en donde hemos administrado estrógeno transdérmico de 2.5 por gramo de gel o 5 gramos de gel, y las dosis plasmáticas son totalmente diferentes, lo cual quiere decir que el efecto de la piel es perfecto para hacer este tipo de administración. Las diferencias entre la vía oral y la vía transdérmica están relatadas aquí. La vía oral tiene generalmente el problema de pasar por el hígado, y en el hígado se produce mayor cantidad de estrona, en tanto que la vía transdérmica se mantiene como si fue administrado. Si fue administrado estradiol, pasa a estradiol. Luego que pasa por el hígado, pasará a estrona, pero cuando pasa por el hígado ya está en vía de regreso, en tanto que acá recién está ingresando. Además tendrá regreso. Por ello es que es muy importante que la administración transdérmica del estrógeno sea realmente la de elección en los casos que sea posible. ¿Qué pasa con la vía parenteral? Bastante se ha dejado la vía parenteral con el aparecimiento de estos tratamientos transdérmicos. Es que siempre se han administrado estrógenos más progestágenos y depende mucho de la circulación, de la actividad que haga la persona para que tenga circulación la parte de la administración muscular, que generalmente era a nivel de músculos glúteos. No es lo mismo de una paciente que está sentada, de una paciente que está parada. La reserva de la administración tiene diferente cantidad de circulación dependiendo de la actividad, por lo tanto los niveles que circulan en sangre, que se liberan de un depósito muscular, está muy relacionado con la circulación de ese músculo, y la circulación del músculo está relacionado con las actividades del paciente. La vía intranasal, la mucosa nasal, ofrece una amplia gama para hacer absorción de medicamentos. Miren, las sustancias pasan rápidamente al torrente sanguíneo, lógicamente no pasarán por el hígado, van directamente al sistema cardiovascular, y por lo tanto es una vía bastante útil. Sin embargo, estas ventajas, que es fácil administrar, evita el paso hepático, tiene mínimos efectos secundarios, a pesar que puede existir una sensación de estornudo molestoso, y también la dosis se puede adaptar con los sprays. En los esquemas de administración siempre se mantendrán, como les he puesto en las diapositivas anteriores, en donde si está histerectomizada nosotros tenemos solo la administración de estrógenos, pero si la paciente tiene útero tenemos que escoger la administración permanente o cíclica de algún progestágeno para que disminuya los efectos estrogénicos a nivel uterino. Las desventajas es que se puede alternar con otra vía. Hay pacientes que han estado aplicándose y creen que ese día no le fue muy bien y tomaron algo adicional.
hay riesgos de sobredosificación y la impresión y la percepción de la paciente es importante. También aquí he leído alguna cosa sobre, por ejemplo, alguna paciente que está recibiendo por esta vía y de pronto adquiere un proceso gripal en donde existe congestión nasal y la administración no se podría suspender. En ese momento la paciente no quiere recibirlo, pero tampoco es la idea de que en ese momento nosotros tendríamos que cambiarle de vía, ¿no? La vía vaginal está restringida para uso local, es básicamente la administración de estriol, que es el estrógeno derivado del estradiol, estrona y estriol, luego de pasar por el nivel hepático, para síntomas locales, atrofia generalmente, sequedad, dispareunia, ¿no? Y la capacidad de absorción de la mucosa vaginal es importante, por eso es que nosotros incluso administramos muchas cosas en cremas y en óvulos. El análisis clínico de las indicaciones y el análisis clínico de los riesgos es súper importante al tener que escoger la vía, al tener que escoger la dosis, al tener que escoger el compuesto que vamos a administrar con la paciente. Siempre que nosotros vamos a administrar la vía oral tenemos que pensar en este problema a nivel hepático, y el problema a nivel hepático es, por ejemplo, que el hígado sintetiza colesterol, el hígado sintetiza factores de coagulación, ¿no? El momento en que nosotros estamos administrando por vía oral, todos estos derivados de lípidos, derivados de los factores de coagulación, todo lo que son los tiempos de coagulación deben ser bien valorados para poder hacer un seguimiento científico y práctico en una paciente, porque el riesgo de que haya exceso de factores de coagulación o peor de colesterol, vamos a hacer los problemas de aterogénesis, vamos a tener problemas trombocólicos, etc. De tal manera que en este análisis siempre es preferible ingresarle a una paciente por vía transdérmica. Generalmente una paciente que tiene estos riesgos de procoagulatorios, riesgos de hipertensión, son pacientes obesas, no son pacientes que tienen menos movilidad, son pacientes que de por sí tienen lipoproteínas alteradas, que nosotros lo vamos a agravar con la administración oral. Esa es una cosa muy importante. Miren, la administración transdérmica tiene varias ventajas comparadas con la vía oral. Ustedes pueden ver aquí en este gráfico, este es el estradiol oral y este es el transdérmico, entonces cómo la parte de la evolución de la administración es bien distinta tanto en el estradiol como en el estrona, y esto lleva a niveles medios bien comparables que permiten una adecuada respuesta terapéutica. También es súper importante las revoluciones clínicas. Miren, al afectar la síntesis de proteínas de la coagulación y de la fibrinolisis, también existe el efecto de los estrógenos de los factores de coagulación, aumentando estos el 7, el 8 y el 9 y disminuyendo la antitrombina. Es un efecto catastrófico a largo plazo si es que nosotros analizamos así, porque quiere decir que es procoagulatorio y no hay la defensa propia de lisis de los coágulos, ¿no? Lo mismo pasa con la distribución del plasminógeno. El plasminógeno es el que finalmente termina liberando estos restos de hilos de fibrina, haciéndoles plasmina para que desaparezcan los riesgos en términos de tromboembolismo. Todo ello es muy importante que se valore en una paciente. Generalmente nosotros no dosificamos los factores de coagulación como de rutina, porque eso además es costoso y no nos sirve en términos prácticos. Lo que sí es súper importante es, por ejemplo, tener biomarcadores como el PCR, también tener un perfil lipídico muy bueno, y sin olvidar el TP y el TTP y el INR fundamentalmente. Un INR que está de 1 para abajo, nosotros tenemos que evitar la vía oral. Los efectos de los estrógenos de los lípidos, como ya les había manifestado, están aquí presentes. Miren, si bien es cierto que la LDL colesterol se le conoce entre comillas como colesterol malo, en realidad no es el colesterol malo, el colesterol siempre es el mismo. La LDL es la proteína transportadora de colesterol de bajo peso molecular, que se llama apoproteína B. La apoproteína B disminuye, la apoproteína grande de alta densidad aumenta.
Entonces, si nosotros hacemos el término transdérmico, vemos que los efectos es mantener más o menos el mismo esquema de lo que tenía la paciente y no favorecer estados de desarrollo homogéneos. Si nosotros vemos este gráfico en grande entre la administración transdérmica y los efectos a nivel de reacciones de problemas cardiovasculares y de problemas de eventos cerebrales, ustedes pueden ver que el efecto del estradiol transdérmico todo lleva hacia la izquierda de la línea de riesgos. Acá está hacia la línea de la derecha, como ustedes pueden ver. Y aquí se ve en diferentes grupos de edades, en donde aquí a los 40, 50, 50, 64 y más de 65, todos tienen tendencia a irse hacia la izquierda. Y en análisis de riesgos, todo lo que es hacia la izquierda es lo mejor. Por otros lados está yendo hacia la derecha. Lo mismo pueden ver aquí con respecto al peso. El peso de una persona, miren, para el mismo grupo de edad, se puede hacer que un análisis en el cual hacia la izquierda están desviados la mayoría frente a lo que viene hacia la derecha en caso que son negativos. Y si vemos concretamente el riesgo de accidente cerebrovascular, ¿no? Casi todos estos, dosis orales, etcétera, tienen tendencia a irse para acá, porque la dosis oral hacia la derecha, porque la dosis oral tiene afectación hepática, y si nosotros no estamos haciendo un buen control, corremos ese riesgo. Tanto que cuando solo hacemos la administración transdérmica, miren, tiene la tendencia hacia la izquierda, que es el riesgo relativo beneficioso. Igual, aquí se puede concluir, miren cómo los estrógenos orales y los estrógenos transdérmicos cambian totalmente la curva. Aquí está hasta la izquierda y aquí está hacia la derecha, independientemente de las dosis, si es dosis baja, dosis intermedia, etcétera, el efecto a nivel cardiovascular. Por ello es que, si bien yo ahora he comparado el oral y el transdérmico, no existe estudios a largo plazo con administración nasal, por ejemplo, porque todavía no existe la suficiente cantidad de pacientes, seguramente, y no se compara con la administración intramuscular porque eso prácticamente ha desaparecido. Para terminar, miren, la vía de administración es fundamental escoger los criterios de selección. La paciente era hipertensa ya. Si la paciente era hipertensa ya, no deberíamos sino valorar la vía oral negativamente, porque si es hipertensa quiere decir que ella ya tiene daño endotelial, y el daño endotelial se hace por una lipoproteína de baja densidad, por hipercolesterolemia dominante, y eso vamos a agravar nosotros con problemas de administración de anabólicos por vía oral, ¿no? La paciente tiene obesidad, es una candidata que no debería estar participando en esta vía. Peor aquella que tiene enfermedades hepáticas. Si las hormonas se metabolizan a nivel hepático, las que se administran por vía oral serán peor todavía. Los trastornos de coagulación, pacientes que tengan alguna enfermedad de la coagulación, nosotros no vamos a poder administrar nada vía oral. Las alteraciones del metabolismo de hidratos de carbono es especialmente la diabetes. Ustedes saben que la diabetes es una patología en la cual la valoración del tratamiento hormonal tiene que ser bien sesudo, ¿no? Peor aún si hay patología mamaria y la migraña. Esta preexistencia de condiciones médicas es fundamental analizarla en cada paciente. Finalmente, con estas 2 o 3 últimas diapositivas, quiero así, miren, resumirle cómo el estrógeno transdérmico y el tratamiento oral, en todos estos parámetros que están aquí a la izquierda, que son los marcadores inflamatorios, los efectos sobre los lípidos, la presión sanguínea, los factores de crecimiento, la globulina de la transportadora de la hormona sexual y la síntesis de proteínas de coagulación, siempre son mejores en el estrógeno transdérmico que en el estrógeno oral. De tal manera que por aquí no hay duda de dónde debemos pensar. Es fundamental, sobre todo, que la terapia hormonal debe ser individualizada de acuerdo a las necesidades de cada paciente, de acuerdo incluso a las preferencias de cada paciente, porque si usted le quiere imponer algo a la paciente que sabe que no va a cumplir, más daño le está haciendo el que no lo cumpla que
administrarse en contravía. Esto es muy importante. La relación riesgo-beneficio de la terapia hormonal no es absoluta e inequívoca. Depende de la selección de mujeres, el momento de inicio de la dosis, cuando inició la terapia hormonal. Cada paciente es un mundo diferente. No debemos establecernos esquemas para todas las mujeres. Una paciente tiene 60 años, otra tiene 50, una es obesa, otra es flaquita, la una trabaja caminando, la otra pasa sentada, la una es una ejecutiva que trabaja mucho en la parte cerebral, la otra es una paciente obrera que trabaja más en la fuerza. Cada una es un mundo diferente y para cada uno de ellos nosotros tenemos que elegir lo mejor que sea para cada paciente. Recordarles las contraindicaciones para la terapia, diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, hay que hacerle olvidar el tabaco, la obesidad, las alteraciones del perfil lipídico, pacientes que ya han tenido el riesgo cardiovascular, peor a aquellas pacientes que ya tuvieron un preinfarto, etcétera, y la aritmia similar. Para la terapia transdérmica, los estudios observacionales demuestran que la terapia sistémica no aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos con los accidentes vasculares encefálicos de la población general. Esto es muy importante. Y esto, para terminar, complicaciones absolutas, contraindicaciones absolutas de la terapia. Sangrado inexplicable. Una paciente está en terapia y tiene sangrado y dejamos pasar, estamos siendo irresponsables. Cáncer de endometrio activo en edad avanzada. Cáncer de mama presente en el pasado. Tromboembolismo pulmonar o tromboembolia. También venosa periférica. Hepatopatía. Una hepatopatía grave. Y estas son contraindicaciones relativas en donde uno tiene que poner el riesgo-beneficio, ¿no? El lupus, las porfirias, el tromboembolismo, a ver si la paciente está controlada, qué tiempo ha pasado el tromboembolismo periférico, cáncer de endometrio tratado, enfermedad coronaria previa, demencia, antecedentes personales de enfermedad tromboembólica venosa, autoesclerosis, hipersensibilidad a los componentes y negación personal. Usted no le puede imponer, ¿de acuerdo? Y entre las ventajas y desventajas, miren, de todos los medicamentos, ahora yo ya no hablo solo de la terapia hormonal, todos los medicamentos, incluso ojalá alguna vez ya la ciencia diga, bueno, hemos descubierto la aspirina o el ibuprofeno en parche, ¿no? Eso sería súper bueno por todos los defectos que evitaríamos a nivel gástrico. Esto es un resumen completo de la mejoría que sería en términos científicos que pase todo a ser por nivel de piel. Las recomendaciones finales es que la terapia hormonal individualizada debe ver mucho su estilo de vida, debe ser evaluada con escalas propias, siempre llenadas por los pacientes. La seguridad depende de la cuidadosa selección de cada paciente. Detectar los riesgos es importante, lo que se muestra en las diapositivas previas, y mientras menos efectos adversos tengamos, eso seguramente será con el estradiol transdérmico. No olviden que el tromboembolismo venoso, el accidente cerebrovascular, la obesidad y los riesgos cardiovasculares nos hacen que pensemos en otras alternativas que no serán hormonales para ayudar a nuestros pacientes. Concluimos con esto. No existe vía de administración perfecta, es individualizada. Las vías y los esquemas clásicos para administrar la terapia siguen siendo útiles. Nuevos preparados hormonales permiten administración por otras vías y con nuevos esquemas. Siempre la ciencia está avanzando y nuestra obligación es seguirnos actualizando, seguir en conocimiento para poder ofertar lo mejor que haya para nuestros pacientes. Y minimizar los efectos secundarios indeseables e individualizar la terapia hormonal permite mayor adherencia y beneficios para que la paciente no tenga efectos secundarios, para que la paciente se adhiera al tratamiento. Esto es muy importante porque estos tratamientos no son de un mes, son de años. Y ello es muy importante en el manejo de la calidad de vida. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Calle, por su presentación. A continuación vamos a presentar a nuestro último ponente de Panamá, doctor Constantino Cerotas Campos Tobacos. Él es ginecólogo, endocrinólogo del Hospital Luis Castelazo Ayala del Instituto
Instituto Mexicano de Seguridad Social, México, Distrito Federal. Tiene un diplomado de enseñanza en la medicina UNAM, México, Distrito Federal. Experto latinoamericano en ginecología endocrinológica por la Federación Latinoamericana y más de 30 publicaciones indexadas en PubMed. Él tocará el tema sobre riesgos y beneficios de la terapia. Adelante, doctor Luis. Buenas noches a todos. Quiero agradecer al comité organizador de la Sociedad Peruana de Ginecología Obstetricia por la invitación y me honra que el doctor Matsumura me esté presentando. Luego de las dos presentaciones anteriores y ante lo amplio del título y en corto tiempo, he decidido hacerle un giro a esta presentación y presentarla de una forma diferente para ver si podemos abarcar todos los temas en estos minutos. Entonces, esta presentación no tiene conflicto de intereses y hablaremos sobre los beneficios y riesgos de la terapia de reemplazo hormonal. Como objetivos, vamos a hacer el planteamiento del climaterio de nuestras pacientes, vamos a plantear beneficios y riesgos, vamos a presentar algo de evidencia cardiovascular y mama y daremos algunas conclusiones. La esperanza de vida de la mujer en la menopausia ha ido en aumento en la medida que hemos ido controlando una serie de factores de salud pública y lo relacionado con los embarazos. Las mujeres cada vez viven más y ya viven más que los hombres, entonces van a pasar probablemente la mitad de sus vidas en la menopausia. En América Latina hicimos un estudio de unas 13.623 mujeres en donde investigamos calidad de vida e insomnio y lo pusimos todo en una de las gráficas que mencionó el doctor Rojas. Y entonces vemos como nuestras mujeres 50% padecen de 60% de trastornos del sueño, de lo hablaremos hoy, de artralgia y mialgia, probablemente el síntoma más común, más que los calores. Síntomas psicológicos, también hablaremos de eso, y algunos síntomas urogenitales, donde hay molestias urinarias, resequedad y problemas sexuales en nuestras pacientes. En América Latina vimos que el 91% de nuestras pacientes, casi 14.000 estudiadas, el 91, casi 92% de las pacientes tienen por lo menos uno de los síntomas. Entonces, esta es una gráfica que yo siempre he presentado y la original la voy a poner al final y se me ocurrió hacer una modificación. Entonces, hablaré de una forma muy sucinta de varios estados del climaterio porque no puedo llenar con gráficas cada uno de los temas. Sencillamente los temas consensuados los voy a presentar como que son. Por ejemplo, síntomas tempranos tenemos los calores. La terapia hormonal mejora los calores de forma importante. La sudoración, especialmente en la noche, desde el pecho hacia arriba, hacia la cabeza, también mejora de forma dramática con la terapia hormonal. El insomnio mejora también de forma importante en las pacientes, pero a expensas de aquel insomnio en donde la mujer despierta asociada a los calores. Si lo que tiene es un trastorno para quedar dormida, eso probablemente la terapia hormonal la va a ayudar mucho menos. Los aspectos psicológicos mejoran de forma importante, pero no es que la terapia es tratamiento psicológico. Sencillamente la paciente está mejor de los bochornos, mejor de la sudoración, mejor del insomnio, puede descansar más y tiene más energía, y hay otros elementos del concepto de calidad de vida que también van a mejorar, y eso también ayuda mucho a nuestras pacientes. En los estados intermedios tenemos la atrofia vaginal y la dispareunia, que mejora de forma importante el uso de la terapia, especialmente la local. Es un tema muy importante del cual las pacientes no hablan, los médicos no preguntan, queda en el ambiente y todo el mundo sufre en silencio. Y es probablemente una de las cosas más sencillas de arreglar. Y la terapia vaginal estrogénica, pues por lo que se usa y por donde se usa, se aleja de forma importante de las complicaciones temidas
de la terapia hormonal en las pacientes. Los trastornos urinarios mejoran de forma importante, especialmente, obviamente, los que causan con el hipoestrógeno, la infección de vías urinarias a repetición, la urgencia y la nicturia. No así la incontinencia de esfuerzo, siendo su mecanismo de fisiopatológico la ruptura de ligamentos, y eso la terapia no lo puede ayudar. La atrofia de la piel mejora de forma importante. El mayor estimulador de colágeno del cuerpo en fibras tipo 1 y 3 es el estrógeno, tanto así que las pacientes, las mujeres, antes utilizaban crema de grasa y aceite de ballena o de placenta. Y a nivel tardío tenemos una mejoría en los trastornos dentales, especialmente la periodontitis, en los trastornos oculares, especialmente con el aumento del ángulo de la córnea, la osteoporosis, la terapia estrogénica la mejora en cualquier momento que se inicie. Los efectos de Alzheimer, demencia senil, aparentemente disminuyen o mejoran un poco. Hay mucha investigación todavía, mucha fisiopatología, obesidad, hiperinsulinismo, radicales libres, cosas que también tienen que ver con menopausia. La terapia estrogénica disminuye la deposición de placas. O sea, hay trabajos que nos indican que probablemente la paciente puede mejorar. No es motivo de tratamiento como tal. El cáncer de recto sigmoide, en el estudio WHI se demuestra ampliamente una reducción de 30 a 40% de la aparición de cáncer de recto sigmoides, 40%, casi un 40% de disminución. Y finalmente la enfermedad de Parkinson, también hay algo que se está trabajando, probablemente va a ayudar o nos va a demostrar que puede ayudar a las pacientes, pero no tenemos nada en concreto en este momento. Si nos vamos entonces a los riesgos, la trombosis venosa profunda, como la mencionó el doctor Calle, por vía oral, aumenta de forma importante. Sigue siendo un evento raro, pero tenemos que tener una evaluación de la paciente, tanto de factores de riesgo como sus realidades, para la decisión si usamos oral versus transdérmica. El infarto agudo del miocardio también tiene un aumento, pero en aquellas pacientes que ya sufren de enfermedad cardiovascular. Aquellas pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular, el uso de la terapia hormonal, especialmente la vía oral, interviene en una serie de factores que puede ayudar a que la salud de la paciente la salud cardíaca dure mucho más tiempo. En cambio, se pensaba que como podía ayudar, se le podía administrar a aquellas pacientes que sufrían de enfermedad cardiovascular con una prevención secundaria en el estudio HERS. Y ahí se determinó que al año el 53% de las pacientes con terapia oral podían padecer de un infarto agudo de miocardio. Entonces realmente hay que evaluar bien a nuestras pacientes. El cáncer de endometrio, si bien es un riesgo de la terapia estrogénica, es un riesgo con terapia sin oposición. Como ya se comentó también, el estrógeno debe recibir una oposición progestacional y la incidencia disminuye. Incluso se puede decir que hasta su incidencia puede ser casi de cero. El cáncer de mama, como riesgo, y hablaremos de esto un poquito más adelante, algunos estudios nos hablan un poco más, unos nos hablan que puede ser hasta un poquito menos. Hay que ver los factores de riesgo, hay que ver las combinaciones, y eso también lo veremos un poquito más adelante. El cáncer de pulmón, que siempre se pensaba que podía estar aumentado en la terapia, aparentemente hay una leve disminución del cáncer de pulmón. Y de esta forma he querido traer estos conceptos globales que son conocidos, los cuales nos sirven para poder trabajar con nuestras pacientes y de forma importante le podemos dedicar un poquito de tiempo a algunos temas como tal para poder enseñarles evidencia. Entonces, algunos temitas que vamos a ver y regresando a cardiovascular, ¿existe la prevención primaria de enfermedad cardiovascular? Bueno, el estudio de las enfermeras, que ya va por casi 30 años,
aquellas pacientes que iniciaron su terapia temprano, el concepto de ventana de oportunidad, tienen un 49% de disminución de enfermedad cardiovascular. No así las que la empezaron después de los 60 años, donde no hubo diferencia. Parece que estas son pacientes que son sanas, no son enfermas. Los estrógenos inhiben el inicio, pero no la progresión de las placas. Nosotros lo podemos ver aquí como ilíaca con estradiol, ilíaca sin estradiol, con lesiones nuevas, y las lesiones preestablecidas pues no tienen cambio. Por eso esto debe suceder temprano en la etapa de la ventana de oportunidad. Otro tema importante que se ve en la menopausia, si nosotros vemos los valores de insulina del OMA, que es una forma de medir insulinoresistencia, y de la relación triglicéridos HDL colesterol, los valores premenopáusicos y posmenopáusicos tienen una diferencia significativa todos en el momento en que la paciente pasa a la posmenopausia. Entonces, la terapia estrogénica ayuda a mantener o tiene influencia sobre la insulinoresistencia. Si bien puede aumentar levemente los triglicéridos, también aumenta el HDL colesterol, especialmente la vía oral. Entonces, estos son elementos que ayudan cardiovascularmente a nuestras pacientes. Y esto de la insulina también tiene que ver con el aumento de peso en las pacientes, también tiene que ver con trastornos del sueño, el engorde de las pacientes con el trastorno del sueño y en problemas de cognición. La resistencia a la insulina nos afecta las neuronas. Entonces, la prevención primaria, este efecto positivo viene por los efectos metabólicos del estradiol. Sintetiza el óxido nítrico a nivel endotelial, o sea, es el mejor antioxidante que hay en la naturaleza, el estradiol. La superóxido dismutasa también, la ciclooxigenasa 1 y 2, angiotensina, tromboxano, endotelina 1, que tienen propiedades vasodilatadoras, antioxidantes y antiinflamatorias. Por otro lado, el hipoestrogenismo altera la microbiota intestinal, que está asociada a su vez a más obesidad, a hígado graso, a inflamación crónica, que son factores de riesgo cardiovascular. Nosotros podemos ver aquí cómo las arterias, con el paso de los años, de la edad de las pacientes, donde hay los beneficios de los estrógenos de forma temprana, los beneficios primarios de la terapia sucederían en la perimenopausia, y ya como en la posmenopausia el daño endotelial ya está, que sería prevención secundaria, como les comentaba, en donde la terapia no tiene beneficios. La terapia estrogénica aumenta la metaloproteasa, que de por sí empiezan a comerse la placa ateroma, pero se libera el núcleo necrótico, lo cual aumenta las posibilidades de infarto. Entonces, en el síndrome metabólico, como les comenté, disminuye grasa abdominal, disminuye el OMA y disminuye hasta un 30% los nuevos casos de diabetes. Y la posmenopausia es un factor de riesgo independiente para varios de los aspectos del síndrome metabólico. Aumenta el riesgo casi en 3 del síndrome metabólico. En 5, si la terapia la utilizamos menos de 5 años, si tiene menos de 5 años en menopausia, hay un aumento de la obesidad abdominal y la glicemia. Las pacientes se quejan de que están engordando, especialmente en la barriga, y que les cuesta trabajo perder peso. Entre 5 y 9 años aparece la hipertensión, y pues en este estudio arriba de 9 años hay un aumento de los triglicéridos. Y sobre el síndrome metabólico, glicemia, OMA, relación LDL-HDL, lipoproteína A y selectina E, todas mejoran de forma importante por vía oral. Y si comparamos la terapia oral con la transdérmica, nosotros vemos cómo hay elementos en donde se estimula a nivel del paso hepático versus el transdérmico, que no hay significancia en la mayoría de los elementos. Entonces hay que decidir y escoger bien los pacientes. Cáncer de mama.
Este verdaderamente es el tema más difícil que tiene que ver con la terapia hormonal en las pacientes. El WHI nos demostró que el estrógeno con medroxiprogesterona aumentaba el riesgo de cáncer de mama, pero el brazo de estrógeno solo versus placebo tenía una disminución de un 23% de la incidencia de cáncer de mama. Entonces la diferencia entre los dos grupos era la presencia del acetato de medroxiprogesterona, que es una progestina muy usada en América y muy poco usada en Europa. Probablemente también la diferencia en los estudios sea por eso. Pero este brazo fue detenido por la aparición de los eventos trombovenosos profundos y estaba a un caso de demostrar que a 8 años el uso de estrógeno solo era protector para el cáncer de mama. Así que nosotros podemos ver aquí que es la presencia del acetato de medroxiprogesterona la que hizo la diferencia de forma importante. Y es que si nos vamos a los elementos de proliferación y de apoptosis, si bien el estrógeno oral aumenta la proliferación, el estrógeno con acetato de medroxiprogesterona lo aumenta mucho más. Y cuando nos vamos a la apoptosis, el aumento es contrarrestado por la apoptosis en estrógeno solo, pero de forma importante e inhibido en los pacientes que usaron estrógeno conjugado más acetato de medroxiprogesterona. Entonces vemos aquí es donde sucede la diferencia importante entre el brazo con progestina, medroxiprogesterona, y el brazo de estrógeno solo. Y este es el estudio francés, hace ya de 20 años de aparición, en donde nosotros podemos ver el uso de terapia, los años de seguimiento y el riesgo relativo de la aparición del cáncer. Y no hay nada de forma importante que sea significativo. Aquí podemos ver las P. Pero ¿qué sucede? En Francia, la mayoría de las pacientes usan progesterona micronizada, un 10% usa dihidrogesterona, que hasta hace poco llegó a Panamá. Entonces, el 70% de las pacientes usan progestinas neutras, que no tienen mayor efecto sobre la mama, a diferencia del estudio en Estados Unidos que usa acetato de medroxiprogesterona. Entonces, si nosotros vamos a ver a seguimiento a 5.8 años, estrógeno y progestina tiene un aumento significativo, pero cuando nos vamos a estrógeno solo, no hay aumento significativo. Y cuando nos vamos a estrógeno con progesterona micronizada, no hay aumento significativo. Este lo jala el estradiol más progestinas sintéticas. Aquí es donde sucede la verdadera diferencia. O sea que usar progesterona micronizada o dihidrogesterona sería una herramienta interesante para recomendar la terapia de reemplazo hormonal en nuestras pacientes. Podemos utilizar terapia hormonal en las pacientes que se hicieron salpingoforectomía profiláctica para cáncer de mama porque se hicieron la prueba del gen BRCA1 y BRCA2 y fue positiva, o sea, tienen riesgo de cáncer de mama por la presencia del gen y se hicieron salpingoforectomía profiláctica. Bueno, la paciente con 10 años de salpingoforectomía, su riesgo de cáncer de mama fue menor en las que utilizaron estrógeno solo versus estrógeno con progestina. Miren la diferencia significativa. Por cada año de uso de estrógeno solo hay una reducción del 8% del riesgo de cáncer de mama. Hay un aumento no significativo del 8% con el uso de la progesterona en el caso del estradiol. Y estas asociaciones fueron más fuertes cuando la cirugía fue más temprano. Y mientras más temprano había una menor ventana estrogénica, que es lo que hablamos de la cantidad de años de estímulo estrogénico sobre la mama. Y esto logró hasta un 18% de reducción. Entonces, en las pacientes que tienen salpingoforectomía por presencia de BRCA1 y BRCA2, la terapia estrogénica está 10 veces más efectiva. 10 veces más efectiva.
Se prefiere sobre el estrógeno con la progestina. Y se puede hablar de histerectomía en el momento de la salpingoforectomía bilateral y así evitar el uso de progesterona. Más aún, la presencia del gen BRCA1 tiene un leve aumento en la incidencia del cáncer seroso de útero. Así que si un paciente tiene esto, debiéramos sacarle el útero. Si consideramos hacer salpingoforectomía, pues también debiéramos hacer la histerectomía. Así que por el cáncer seroso y porque el estrógeno solo en las pacientes con estas mutaciones presentes no tienen aumento, incluso tienen disminución de la aparición del cáncer de mama. Entonces, ¿qué hacer con los casos de endometriosis y cáncer de endometrio? Pacientes conocidas que entraron a su menopausia. Bueno, en endometriosis, aunque no tenga útero, puede tener algunas células de endometriosis en pelvis y la paciente no debe recibir estrógeno solo, sino que debe recibir estrógeno con oposición progestacional. Lo mismo sucede con el cáncer de endometrio, aunque haya sido un cáncer en estadio 1. La paciente pierde el útero, pero sería recomendable utilizar estrógeno y progesterona. El sueño. ¿Qué hacer con el sueño? El sueño es un problema. Y si ustedes le preguntan a sus pacientes y a sus amistades, las mujeres padecen de sueño, de trastorno del sueño, de forma, pero exponencialmente más alta que los hombres. Y nosotros podemos ver aquí cómo el insomnio y la mala calidad del sueño ya están presentes en la premenopausia. Pero con el advenimiento del hipoestrogenismo, de la menopausia, en la medida que va pasando el tiempo y la paciente queda posmenopáusica, tiene un aumento significativo tanto de la mala calidad del sueño como del insomnio. Y es tan difícil hacerle ver a las pacientes que tienen trastornos del sueño y que la terapia hormonal las van a ayudar de forma importante. Claro, si están despertando en las noches y tienen calores, si han tenido un problema de insomnio y no pueden quedar dormidas, esta mejoría no va a ser tan dramática. En el estudio que hicimos en América Latina de los factores de riesgo asociados a la mala calidad del sueño, tenemos el uso de hipnóticos, que las pacientes pueden usar muchas pastillas para tratar de dormir, los bochornos, la ansiedad, la depresión, y si bien aparece como un factor de riesgo la terapia hormonal, probablemente las pacientes estaban usando terapia hormonal para mejorar su calidad de sueño. La obesidad, que ya ha sido mencionado, mala calidad del sueño, resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, aumento de peso, las enfermedades crónicas, el hábito de fumar, y fíjense que aquellas pacientes que estaban utilizando contracepción tenían un factor protector en cuanto a mala calidad del sueño. Entonces, ¿dónde estamos en lo que es terapia hormonal de la menopausia y cognición? Ese es el tema que a mí me apasiona en este momento. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene su control de la frecuencia cardíaca con un simpático alto y un parasimpático bajo en los nuevos modelos de estudio. Eso nos da los síntomas vasomotores. La asociación de síntomas vasomotores con índice de enfermedad cardiovascular subclínica, índice media de las carótidas y calcificación aórtica y coronaria es más alta. Si los calores empiezan antes de los 42 años, el aumento de la mortalidad cardiovascular es más importante con una disfunción endotelial, porque en este caso, a diferencia de lo que les había comentado antes, las pacientes tienen una ventana estrogénica más corta, por eso empezaron sus calores tempranamente. A nivel cerebral, los síntomas vasomotores producen hiperintensidad de la materia blanca, que se representa daño de los vasos pequeños y las áreas del hipocampo. Y estos cambios en la vasculatura van hacia procesos en el sistema nervioso central que pueden ser relevantes en la salud neurocognitiva. Entonces, ¿qué sucede con las pacientes en la perimenopausia? Y probablemente más asociado a los trastornos del sueño. Tienen menos memoria de trabajo. Se les olvidan los pequeños detalles del diario vivir. No logran conseguir la palabra final para el cierre
de las oraciones a la hora de conversar tienen una velocidad de procesar reducida, la memoria verbal es reducida y tienen problemas con lo que llamamos el social functioning, que es su forma de lidiar con las reuniones, con los problemas, con las personas, como que sienten como que les falta fuerza y que ya no son las mismas de antes. Entonces, para concluir, esta era la gráfica que yo les comentaba que yo he usado hasta este momento y por lo que se me pidió de título he decidido desmembrarlo al principio con flechas e irme al grano sin grandes gráficas para no atiborrarlos. Los estados del climaterio de nuestras pacientes, las pacientes consideran de que la menopausia son los calores y pasaron la menopausia cuando se les acabaron los calores. Esto no es cierto. Yo les digo que después de los 40, 45 años les damos un libro de 50 capítulos que se llama Climaterio. Capítulo 1, trastornos del sangrado. Capítulo 2, la menstruación. Capítulo 3, bochorno. Capítulo 4, sudoración, y por ahí nos vamos el resto de sus vidas. Entonces, de forma temprana, bochorno, sudoración, que empeoran el insomnio, y todos estos elementos empeoran los síntomas psicológicos. A nivel intermedio, atrofia vaginal, dispareunia y trastornos urinarios, todo esto es extremadamente fácil de resolver con la aplicación de estrógenos vaginales. Y tenemos técnicas, por ejemplo el CO2 fraccionado, el NDJAK, que son tecnologías mucho más caras, pero con el uso del estrógeno local esto se arregla de forma dramática en nuestras pacientes, ayudándola a mejorar su calidad de vida y su relación de pareja. Y a largo plazo, problema de los dientes, ojos, osteoporosis, que el estrógeno, la terapia hormonal siempre va a mejorar osteoporosis, trastornos coronarios y todo lo que tiene que ver con cognición, que está en estudio, pareciera que se nos va a inclinar la balanza hacia allá, pero es un actor más de una serie de elementos que nos afectan nuestro cerebro. En la menopausia hay una serie de cambios que afectan a las mujeres. Los síntomas vasomotores son uno de los motivos principales para la mala calidad del sueño, la enfermedad cardiovascular y obesidad, ansiedad y depresión, afección de la función ejecutiva y cambios cognitivos iniciales. Por eso la terapia hormonal está indicada, tiene sus ventajas en muchos de estos temas, pero tenemos que tener cuidado en los casos específicos que han sido mencionados en las dos presentaciones anteriores. Y quiero terminar con una imagen del canal ampliado de Panamá. Este es el canal inaugurado en 1914 y este es el que ya tenemos en 10 años de funcionamiento. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Constantino Cerotas. Pedimos a todos los ponentes, por favor, que se hagan presentes en el aula. Bueno, primero felicitarlos por sus excelentes disertaciones en el tema, no digamos que es complejo y complicado, pero sí es muy amplio. Hay muchas preguntas que he logrado más o menos compatibilizar, pero yo creo que es importante en este escenario leer el comentario a ustedes como expertos en el tema. Recuerdan ustedes que el sistema reproductivo después de la zona de la menopausia tiene el famoso Strauss, ¿no? Que son las diferentes etapas de la reproducción. Y por algo salió el famoso Strauss más 10, en la cual se fue focalizando diferentes posiciones transicionales hasta llegar a la menopausia. Todos estamos de acuerdo en el uso de la terapia hormonal con todas las condiciones que ustedes muy bien van supuesto. Pero ahora último están saliendo algunos reportes, quiero sus comentarios como expertos en el tema, de que dicen que si uno evalúa en la mujer de la mediana edad que llama, o la mujer en la transición hacia la menopausia, y toma otras medidas, no solamente la terapia hormonal, que al final, de acuerdo a la ventana de oportunidad, tiene los diferentes años, 10 años de terapia antes de que hubiera el daño, digamos, el daño vascular, ¿no? ¿De qué manera puede preverse esta menopausia utilizando otras medidas aparte de la terapia hormonal?
No sé si ustedes tienen algún comentario, tienen algún criterio, porque se refiere que uno de los factores fundamentales para llevar una mejor menopausia, o sea, la posmenopausia, es que en el periodo de transición, en la premenopausia, se den medidas, no solamente lo que ustedes muy bien han mencionado, sino otro tipo de medidas, ¿no? Tipo de dietas saludables, tema de ejercicios y una serie de cosas que hacen posible que todo lo que han mencionado sea mucho mejor tolerado a través de la menopausia. A ver, quiero su comentario, por favor. ¿Cuál comienza? Estoy esperando que Andrés empiece porque siempre es Andrés. Andrés, bueno, el erudito de la parte en realidad hay cosas interesantes al respecto. Siempre me he preguntado, Juanito, ¿por qué hay algunas pacientes que tienen más síntomas y otras que tienen menos? Y otras que a lo mejor ni consultan. ¿De acuerdo? Y otras lo tienen demasiado. Indudablemente la parte celular biológica es personal. Nosotros tenemos que recordar que si hablo molecularmente, las concentraciones de respuesta hormonal antes de la menopausia y todos los efectos estrogénicos beneficiosos antes del periodo de la perimenopausia y peor de la menopausia, depende de los receptores hormonales en cada célula, en cada órgano. Y los receptores hormonales no son matemáticos para cada uno. Los receptores hormonales son variables para cada uno, porque si bien el receptor es el mismo, el número de receptores es diferente, porque todos nosotros sabemos que el receptor estrogénico incluso está caracterizado, se sabe cómo es, etc. Y sin embargo la respuesta es diferente porque depende del número de receptores, porque finalmente esa es una proteína, y la proteína, que es un receptor, se adquiere por código genético. Por lo tanto, el código genético en cada persona es diferente. De ahí que usted puede fácilmente deducir cómo el mundo de la mujer, dependiendo de sus receptores, es diferente en la respuesta ante la deficiencia estrogénica que se está presentando. Hay pacientes que con gran cantidad de receptores, una mínima disminución de estrógenos, porque normalmente usted puede encontrar 200, 180 de estradiol cuando la paciente está menstruando, tener 600, 800 cuando está ovulando, pero hay otra paciente que puede tener cuando está ovulando 400, otra 300, y eso está en directa relación con el número de receptores y la activación que necesita. Por lo tanto, si el número de receptores es diferente, la respuesta en términos biológicos, una vez que comienza la deficiencia estrogénica, va a ser diferente. Pero también tiene mucho que ver, indudablemente, todo lo que es relacionado a aspectos de salud de la persona. No es lo mismo estar en obesidad que estar en el extremo de la delgadez. No es lo mismo alimentarse con dieta hidrocarbonada que alimentarse, por ejemplo, con una dieta, yo nunca digo balanceada, yo soy nutricionista aparte, yo siempre digo una dieta equilibrada para cada persona, ¿no? A mí la balanceada, no sé si en los otros países hablan igual, pero balanceo es para los pollos, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre hablo que la dieta tiene que ser equilibrada de acuerdo a tus necesidades, porque hay personas que necesitan más calorías, más proteínas, y otras que no, y eso tiene que ver con la calidad de la célula. Finalmente, la dieta es la que mantiene la vida celular y el número de células de reproducción, y ahí están involucrados la parte de los receptores. Por ello es que si he tenido, de hecho ustedes también deben haber visto cómo pacientes que tienen 50, 60 años se mantienen súper bien y no necesariamente tomando terapia hormonal, y otras que se mantienen súper mal, incluso tomando terapia hormonal. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces yo creo que la parte biológica es justamente el desafío de cada uno de nosotros con una sapiencia para poder dilucidar
cuál es la verdadera necesidad de una paciente, porque la necesidad de quitar los síntomas le puede hacer feliz a una paciente e infeliz a otra paciente, ¿no es cierto? Lo que es importante es realmente nosotros encuadrarnos en términos biológicos, porque no estamos manejando una calculadora. Por eso es que las opciones son múltiples, como para poder satisfacer las necesidades de la paciente y nosotros prevenir los daños de salud. Lo que sí creo es definitivamente que existen muchos cuentos populares, que a mí me va bien con estito, con la hierbita de ni sé qué, ¿no? Al final, cuando alguien toma alguna hierbita, todo el mundo dice eso es natural. Yo digo, eso natural siempre tiene una fórmula. El rato que tú tomas el natural, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, finalmente la pastilla también tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. De tal manera que la diferenciación más bien está en saber qué específicamente recibes de forma científica y no qué específicamente recibes de forma nada científica. No sé, creo yo que cuando la medicina está bien utilizada científicamente, va bien al médico y le va bien a la paciente. Ese da lugar al tema de la epigenética. Así es. Yo quisiera agregar la ginecología está evolucionando, o ya evolucionó, o sea, que muchos no lo reciben, al concepto de la salud de la mujer. Ya el concepto de ser ginecólogo, hasta el PAP te sacó el útero y parto de cesárea, eso ha cambiado. Y es la menopausia lo que verdaderamente estudiamos, lo que es la salud de la mujer. Entonces, el manejo integral de la paciente no empieza por la terapia hormonal de largo plazo, empieza por ajuste de alimentación, ajuste de ejercicio, cardiovasculares, sarcopenia, mejorar su calidad de vida, sus relaciones familiares, enseñarle y demostrarle cuáles son las cosas alrededor que la están haciendo sentirse cansada, sentirse estresada, etc. Nosotros tenemos que ayudar a la paciente a sentirse mejor y hacer lo que debe hacer para estar mejor. La terapia hormonal es uno de los elementos con los cuales podemos ayudar a nuestras pacientes, porque habrá pacientes, las cuales hay muchas que dicen, doctor, yo no quiero tomar eso, yo lo que quiero es que usted me ayude a estar más sano. Y cada día más los pacientes están abandonando a sus médicos después de especialmente las pacientes educadas, ¿no? Pero después de los 40 años están abandonando a sus médicos porque te dicen, doctor, es que ya ni me miran, ni me voltean, ni me ofrecen nada, ya tuve mis hijos, ya no me hacen caso. Yo vengo con usted porque quiero preparar un plan para mantenerme sana por muchos años más. Y ahí pues tenemos que meter colonoscopia, vitamina D, calcio y una serie de elementos que tienen que ver con la salud, ¿no? Y claro, cada una de ellas responde de forma diferente. Y también hay que traerle a colación su genética familiar, porque no es lo mismo tratar a una paciente donde toda su familia es diabética e hipertensa, como aquella paciente que no tiene eso. Entonces, mucho de la genética familiar te empieza a explicar cosas que están pasando con la paciente en este momento de la vida y nosotros la podemos intervenir de una forma más exacta y más individualizada. ¿Un comentario, doctor Rojas? Sí, bueno, después de lo que ha mencionado el doctor Calle, yo tengo poco que agregar, pero podríamos decir que todas las mujeres cuando están llegando a la etapa de la perimenopausia se merecen un manejo adecuado de todos los aspectos de su vida, o sea, no solamente la parte hormonal, sino, como se ha dicho, de todos los aspectos de su vida. En ese manejo es un manejo integral. Este manejo integral tiene que ver primero con la reevaluación de la paciente, una buena historia, buscando qué factores de riesgo trae, qué enfermedades familiares o personales trae, para de acuerdo a eso hacer el control de cada uno de ellos. Asimismo, ya en la parte que corresponde básicamente al climaterio, hacer el retiro de todos los hábitos nocivos que puedan contribuir a que la paciente no vaya bien en el futuro, ejercer dieta,
adecuada, un sistema nutricional adecuado, como lo han mencionado el doctor Cayo, propio para cada paciente, por eso que tiene que ser individualizado, y además un sistema de ejercicio. O sea, son tres cosas las que tienen que hacer: retiro de hábitos nocivos, dieta y ejercicio. Recién cuando esto ha cumplido y la paciente tiene un derrotero desde ese punto de vista, uno puede agregar tratamiento farmacológico pertinente. Y hay algunas pacientes que nosotros tenemos y no es que la paciente va al médico y el doctor, deme mis hormonas, y sencillamente uno le da sus hormonas y no se pone de acuerdo con los otros aspectos. No. Fundamental es primero manejar todos los aspectos de hábitos nocivos, dieta y ejercicio. Y recién la paciente está cumpliendo esto, se le puede dar algún tipo de intervención farmacológica, especialmente con terapia hormonal, y el resultado va a ser adecuado. El resultado no va a ser adecuado si se le dé la mejor hormona, si esta paciente pues sigue siendo obesa, sigue teniendo una nutrición inadecuada, no hace ejercicio, sigue fumando, sigue haciendo una serie de cosas. Entonces yo creo que por eso el manejo es integral, holístico, y obviamente la paciente, de acuerdo a la explicación que se le dé, va a entender. La paciente, es por eso que la consulta, la entrevista desde el punto de vista del climaterio con el médico es una entrevista que obviamente necesita un tiempo adecuado, dura mucho más que cualquier consulta normal ginecológica, para que la paciente realmente salga convencida de lo que se le está diciendo. Y si eso es así, los resultados van a ser adecuados. Si uno va a la paciente, porque la paciente consulta al médico, porque tiene algún interés de mejorar, está teniendo algún problema, por lo tanto hay que ayudarla en ese momento. Entonces uno tiene que dedicarle el tiempo suficiente para explicarle todos estos aspectos que se han mencionado, tanto por el doctor Cerona como por el doctor Cayo, como los que les acabo de decir. Gracias. La última pregunta por el tiempo, pero con respuesta bastante sintética, por favor, por el tiempo que ya es el enemigo de este momento. Y esas son preguntas que salen del auditorio. Dos tipos de terapias: tibolona y pellets de testosterona. Opinión muy rápida, por favor. Andrés. La tibolona, bueno, es una alternativa oral. Habrá pacientes que requieran. Generalmente se tiene la tendencia que cuando la principal queja de la paciente es la parte del apetito sexual, indudablemente la tibolona va a ser beneficiosa. Y lo que sí tenemos que tomar en cuenta es todo, que esto es vía oral, ¿no es cierto? Y todo lo que habíamos analizado. Yo creo que la tibolona no ha perdido vigencia. La tibolona es una alternativa terapéutica muy útil, muy buena en paciente adecuada, no en todo el mundo. Los pellets, bueno, es otra forma de administración de la terapia hormonal. Creo que están siendo sobredimensionados y sobre todo puede haber riesgos de automedicación, ¿no? Eso haría que las pacientes, en unas vayan muy bien, en otras vayan muy mal. Yo creo que si nosotros tenemos una paciente que desea pellets, pues tenemos la posibilidad de escoger la mejor dosis de acuerdo a cada caso. Tampoco es que debe ser descartada, pero lo que yo sí tengo la intención, y he visto mucho en mi país especialmente, que hay mucha automedicación con respecto a pellets, y eso tiene muchos riesgos por todo lo que puede pasar a largo plazo. Doctor Cerotas. Tibolona es una molécula muy interesante, efecto progestacional, estrogénico y androgénico a través de dos receptores. Todo lo que tiene que ver con hipoandrogenismo, o sea, la falta del deseo, que sea hormonal obviamente, la falta de energía, el drive, que ayuda a muchas pacientes a salir adelante bastante bien, inclusive con dosis de media tableta. Los estudios Organon los había trabajado con media dosis también, pero nunca lo mercadearon.
inclusive hasta media dosis, hay muchos pacientes con media dosis. Los pellets es un vehículo de administración de medicamentos. Ya. Entonces, son erráticos. Yo tengo pacientes que tienen valores suprafisiológicos de testosterona hasta 7 veces los valores máximos que se recomiendan para una mujer. Y su carta de venta es una carta maliciosa. Lo venden como natural, como no estrogénico, que no tiene efectos secundarios y que es la maravilla. Y eso no es cierto. Se está administrando hormonas y que tienen los pros y los contras de cualquier terapia hormonal en las pacientes. Entonces, por lo menos en mi país no tienen registro sanitario. Si alguna paciente ¿cómo se llama? En el país tampoco. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo administro, me cae el ministerio y me cierra mi consulta. Entonces, yo tengo que ser muy respetuoso de la ley y si no tiene registro sanitario. Yo se lo digo a los pacientes, si usted necesita un pellet, vayan allá a ponerse, doctor, ¿por qué no se lo pone usted? No tiene registro sanitario. Todos son importados de forma ilegal. Son administrados fuera de la ley que tiene que ver con el uso de los medicamentos. Entonces, hay países en donde se están usando pellets con combinaciones de hormonas. Y vuelvo y te digo, es un vehículo de administración que tiene valor, pero se mercadea de una forma muy antigua. Doctor Rojas. Sí. Bueno, con respecto a la tibolona, considero que sigue siendo una terapia de mucho uso. Se usa todavía mucho este producto y los resultados son adecuados. Yo creo que a pesar de que ha tenido y salieron algunos papers con determinados aspectos que querían resquebrajar la terapia, ha sido de alguna forma modificados, evaluados. Creo que sigue siendo una terapia adecuada. O sea, no creo que, a pesar de que ahora se están usando progestágenos, de los cuales se han mencionado que dan seguridad a la terapia hormonal, especialmente cuando se administra solamente estrógeno, específicamente estradiol, obviamente estrógeno más adecuado para la terapia, pero considero que la tibolona sigue teniendo vigencia actualmente para el tratamiento. Yo mismo tengo todavía muchas pacientes con este producto, o sea, y les ha ido bien. Todo depende del tipo de evaluación. O sea, todos los tratamientos son adecuados mientras los beneficios superen los riesgos. Y eso depende de la relación que haga tanto el médico como la paciente en la evaluación, que debe ser permanente y sistemática. Para eso está la evaluación de mamas, la evaluación de endometrios, la evaluación de todos los otros aspectos bioquímicos que se pueden hacer en este sentido. Entonces yo creo que ahí no me parece que hubiera problema. Con respecto a los pellets de testosterona, tengo las mismas consideraciones que ha hecho el doctor Cerotas y el doctor Cayo. Me parece que es una terapia que todavía no tiene regulación, no se conoce ningún paper adecuado donde se explique adecuadamente la farmacocinética y la farmacodinámica de este producto, que se pone en polo y que se considera que los resultados serológicos es muy diferente en cada mujer, en algunas incluso obviamente cuando uno pone esta medicación, que es una medicación anabólica y se siente muy bien desde el punto de vista de la sintomatología, de la fuerza muscular y de todo lo demás, especialmente en la parte sexual, piensan que es una maravilla. Yo creo que aquí todavía se necesita mayor estudio, mayores aspectos para poder tener un resultado adecuado. No está aprobado en ningún sitio, creo que ni en los Estados Unidos. Se vende en forma libre, ¿verdad? Y sobre texto de que es como se dijo, que es un tratamiento natural, en realidad no es un tratamiento natural per se, porque es un medicamento que tiene cierta cantidad de hormona que se pone en polo, que muchas veces se libera de manera diferente de mujer
mujer a mujer. El caso de testosterona o de uso de testosterona en las pacientes en el climaterio está orientada básicamente al trastorno del deseo sexual hipotóxico, la cual se ha usado en forma de gel y que obviamente es más adecuada la aplicación porque uno da dosis más bajas y la da permanentemente, no entonces aplicar fuertemente como se produce en este caso. Entonces yo creo que todavía falta un tiempo. Me comenté en una oportunidad en otra disertación con otros médicos que trabajaban mucho esto. Me dicen que hay varios estudios que ya los están llevando a cabo. Bueno, queremos que salgan esos estudios y se reevalúen adecuadamente y veamos si realmente esto es pertinente o no. Mientras tanto, yo creo que nosotros tenemos que manejarnos por el sentido de la seguridad de las pacientes y lo que tenemos que hacer. Entonces, hay muchas mujeres acá en el Perú, hay varios médicos que manejan el climaterio, a los cuales han acudido pacientes ya con problemas de efectos colaterales muy importantes referidos al uso consecutivo y frecuente de penes, que después a veces es difícil hacer el control. Entonces esperemos los resultados de investigaciones serias para poder usar este tipo de productos. Creo que ese es mi comentario. Gracias, doctor. Bueno, a continuación las palabras de nuestro presidente, doctor Inter Sandoval, para el cierre correspondiente a la transacción. Adelante, doctor Sandoval. Bueno, después de haberles escuchado sobre las explicaciones que fueron bastante interesantes, con sus excelentes presentaciones, y les agradezco a nombre de la Sociedad Peruana de a nuestros invitados, el doctor Rojas, el doctor Rafael Reyes, especial para nuestros invitados extranjeros que se han dado un tiempo para tratar este tema importante de las empresas efectivamente ha sido bien llevado y bien coordinado por el doctor Manos. Les agradezco nuevamente, ha sido importante este tema de esta noche. También mi saludo y mi agradecimiento a quienes nos han acompañado esta noche. Respecto al doctor Constantino, Andrés Javi, nos despedimos hasta la próxima oportunidad de estudiar norma de personas. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Saludos, gracias, hasta luego. Muchos saludos, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Que te Muchas gracias. Chao.